Dialogando con el padre Raúl. ¡Oh, no! Dicen por ahí algunas personas cuando de manera caricaturesca se sorprenden al enterarse de algo. Y yo creo que es lo que los hermanos separados a veces, cuando entran en sensatez y a estudiar historia, empiezan a darse cuenta y pueden decir, oh no, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había caído en cuenta antes? Etcétera. ¿A qué me refiero? Resulta que los hermanos separados dicen que la sola Biblia sirve para aprender todo lo necesario del Señor. Es la única fuente de autoridad y vida cristiana y de moral. Por lo tanto, cualquier información que se pueda tener que esté fuera de la Biblia no sirve. Entonces uno tiene que empezar a pensar y a utilizar el caletre. Y aquí es donde yo lo quiero a usted, querido hermano católico, a que piense. Resulta que los hermanos separados tienen una enseñanza, una doctrina. Y fíjense que estoy hablando de palabra de Dios. Ellos dicen que la Biblia tiene 66 libros, que no tiene 73, que la Iglesia Católica le puso 73 libros. Vamos a mirar si eso es cierto. Primero, usted, querido hermano protestante, ¿de dónde saca esa información? ¿De aquí, de la Sagrada Escritura? No. ¿De dónde saca usted que la Biblia tiene 66 libros? Esa información, es decir, esa enseñanza, porque ustedes enseñan eso, y es una doctrina. Estamos hablando de palabra del Señor, no estamos hablando de cualquier pequeñita enseñanza por allí, una sugerencia, una cosilla por ahí que no vale la pena ni siquiera entrar a estudiar. No, no. Estamos hablando de 7 libros que los hermanos separados no tienen, porque ellos afirman que la Biblia siempre ha tenido 66 libros. Entonces uno le dice al hermano protestante, ¿dónde está esa información? Si la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina, es decir, de enseñanza. Autoridad porque es palabra de Dios y doctrina porque es enseñanza del mismo Señor. Y entonces esos 66 libros que las Biblias protestantes tienen, entonces, ¿por qué son 66? ¿Acaso lo dice la Biblia? ¿No eran 73? ¿Se los pusimos o se los quitamos? Entonces, para poderles dar respuesta a ese interrogante tan interesante, hay que ir a la historia. Entonces, vuelve una vez a derrumbarse ese falso argumento o falsa afirmación que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina. Y usted, querido católico, tiene que aprender esto y jamás olvidarse. Eso lo desarrollé en un video de hace un mes más o menos atrás, donde explicaba que si una premisa no es falsa, lo que sale de esa premisa va a ser falso. Esa premisa de que la Sagrada Escritura es la única fuente de autoridad y doctrina es falsa. Por lo tanto, todo lo que salga de allí va a ser falso. Y eso es fácil de demostrar, como esto que estoy diciendo. 66 libros de la palabra del Señor, eso es una enseñanza. Porque en 66 libros se dicen muchas cosas, pero en 73 se dice mucho más. Entonces, ¿por qué los hermanos protestantes llaman a esos 7 libros libros apócrifos? Otros les dicen deuterocanónicos. ¿Son apócrifos? ¿Qué significa apócrifo? ¿Deuterocanónico? ¿Qué significa deuterocanónico? Si eran deuterocanónicos, eran apócrifos, ¿cómo sabemos eso? ¿Eso está en la Biblia? No. ¿A dónde hay que ir? A la historia. Y cuando uno va a la historia, se sorprende que más o menos en el año 1834-36, si no estoy mal, fue cuando ya las iglesias protestantes quitaron de tajo de una vez los 7 libros, porque se tenían como apéndice
como en las últimas páginas, como libros que podían servir de alguna instrucción, que se consideraban no inspirados, pero que podían servir como literatura espiritual. ¿Por qué los quitaron hasta el año 1834? Porque la Biblia siempre tuvo 73 libros. ¿Sí fue la Iglesia Católica la que le puso 7 libros? Sí. Hay que ir a la historia para que usted se dé una gran sorpresa, querido católico. Si usted no lo sabe, la Iglesia Católica no existía cuando fueron escritos esos libros que los hermanos separados dicen que son apócrifos y otros que dicen que son deuterocanónicos. La Iglesia Católica no existía, porque esos documentos, ¿no?, esos 7 libros que contiene la Sagrada Escritura nuestra, ¿no?, fueron escritos alrededor de más o menos unos 3 siglos, ¿no?, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestro Señor Jesucristo no había nacido, pues todavía no había dicho, y fundaré mi iglesia. Y como no había nacido, entonces no había dicho, y fundaré mi iglesia. Y si no había nacido su iglesia, pues no había venido todavía Pentecostés. Entonces, ¿fue la Iglesia Católica la que le puso 7 libros? ¿Esa información está en la Biblia? No. Por lo tanto, la Biblia no es la única fuente de autoridad y doctrina. Porque es una autoridad decir, tienes 73 libros o 66 libros. Eso tiene que decir una autoridad. Y doctrina, enseñanza, o tienes 66 o tienes 73. Entonces hay que ir a la historia, porque la Biblia no nos trae ese dato. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.